a ver, espérame tantito. Déjame, me escucho a mí mismo. Creo que sí, a ver, espérame. Sí. Diga a ver si se escucha bien. Muy bien. Pues, bienvenidos a todos los que están viendo este video. Hoy vamos a hablar de la licenciatura en física, en matemáticas. Casi. Licenciatura en matemáticas. De hecho, bueno, aquí tenemos a Valentina, una muy buena estudiante, sobre todo muy buena persona, la cual he estado, pues sí, mucho en contacto con ella. Es de mis mejores amigas en la facultad. Y pues bueno, ahorita platícanos un poquito de ti, ¿vale? Tengo entendido que también estudió algunos semestres de física, entonces también no estuvo tan mal ahí la presentación, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en matemáticas, ¿no? La licenciatura en matemáticas. Muy bien, vale, pues entonces cuéntanos un poquito sobre ti antes de ver lo de las preguntas, qué estás haciendo, cualquier cosa. Ok, bueno, sí, pues egresé hace ya como 2 años Dos, tres. y me tardé un semestre en ingresar a la maestría que estoy estudiando ahorita. Estoy en la maestría en matemáticas y que también da la facultad, Sí. la que propone ahí la facultad. Y bueno, pues ahorita estoy en mi último semestre, ya dándole los últimos detalles a la tesis, ¿no? Para llegar a acabar en tiempo y forma. Excelente, muy bien. Al rato Sí, platicamos sobre qué planes tienes. Esa es sí, una, una pregunta vital que nos hacemos todos, sobre todo al final de una siempre. maestría. Siempre, no nada más. Sí. Muy bien, pero primero, como nos vamos a entrar en la licenciatura en física, ¿por qué escogiste esta licenciatura en Ok, matemáticas? Dije otra vez sí, física. siendo muy sincera la verdad es que pues cuando estaba saliendo de la prepa, todos mis compañeros que tenía ahí en el salón estaban ya escogiendo su carrera, ¿no? Se inscribieron, ya sabían que iban a estudiar, hasta dónde iban a trabajar, ¿no? Y yo la verdad es que no tenía una buena idea de lo que iba a hacer. Y le comenté a mi papá, oye, ¿sabes qué? No tengo idea de qué hacer con lo que voy a hacer, dónde me voy a inscribir, qué es lo que me gusta. Todavía no había pensado al 100% en eso, entonces mi papá me dijo, pues si no sabes qué hacer, estudia ciencia. Y dije, ¿cómo? Y dijo, sí, o sea, dice, estudia ciencia, química, matemáticas, física, estudia ciencia o biología si quieres, dice, porque la ciencia, pues ahí vas a ver materias que te van a enseñar a resolver problemas, ¿no? Y principalmente, pues, eso te lo puedes meter en cualquier rama, o te puedes ir metiendo poco a poco, ya que las cosas como matemáticas, física, química, pues están casi en todos lados, ¿no? En todos lados lo podemos ver y también más que nada aprender a resolver problemas te ayuda en todos lados. Entonces yo creo que fue esa la razón por la que me topé con matemáticas. Dije, ay, bueno, pues matemáticas, pues en todos lados está, ¿no? La tiene química, la tiene las ingenierías, pues ¿por qué no? Y me metí y me gustó. Al principio no, pero después me enamoré, me quedé ahí y ahí estoy. ¿Después de qué semestre te encantó, te fascinó, te enamoraste? Fíjate que fue cuando ya creo que yo empecé a ver, muchos dicen que la matemática pura, más que nada cuando estás en prepa, que no tienes todo este panorama de Sí, claro. matemáticas, dicen, ay, es que el cálculo es la matemática pura, ¿no? Es lo más puro porque no ves números y ves puras letritas. Bueno, no, ¿verdad? Va un poquito más allá. No me los Va, la asustes verdad, todavía. no, todavía no, pero sí va por ahí, o sea, es más que eso, ¿no? Entonces, yo creo que fue en quinto semestre cuando dije, o sea, sí me tardé bastante en amar lo que era, ya que antes de eso me parecía muy repetitivo las cosas, siempre llegabas a hacer lo mismo, te aprendías el procedimiento y, ay, bueno, ya se hacía todo igual, ¿no? Entonces, cuando llegué a ver una materia que se llama teoría de grupos, yo creo que ahí fue cuando dije, no manches, sí, está padre ver cómo se construye la matemática, ¿no? ¿Qué es lo que ves ahí? Sí, no, es que ustedes los matemáticos ya son un poco más abstractos, ¿no? O sea, el cómo se construye, o sea, imagínense cómo se construye un edificio, pero ellos ven cómo se construyeron las matemáticas. O sea, es hasta imposible de Sí, pensarlo, ¿no?
Sí, pero es muy padre porque creo que todos traen esa concepción de la necesidad de matemáticas y no te das cuenta, ¿no? Pues todo empieza en contar, en pensar y en pensar en cómo poder resolver un problema y yo creo que está muy bien. Fíjate, Valentina, que o sea, este propósito, esta serie de videos la hice, o la estoy haciendo, justamente por el consejo que te dio tu papá. Imagina, o sea, a mí, o sea, es bueno que ese consejo se difunda entre las personas, ¿no? Porque no todos tenemos a alguien muy cercano a la ciencia, o no todos tenemos, no sé, hay personas que todos sus familiares no tienen estudios profesionales, entonces es muy difícil, ¿no? Si para nosotros es difícil escoger una licenciatura, eh, entonces imagínate, pues para este tipo de personas, ¿no? O a lo mejor que tienen familiares que son de todo tipo, que arquitectos, ingenieros, matemáticos, de todo, entonces es muy difícil, ¿no? Entonces, justamente ese es el propósito. Entonces sí, las matemáticas están en todo. Si eres bueno en matemáticas y te gustan, eso es algo muy importante, ¿no? Sobre todo, la siguiente pregunta va destinada a eso. El que entre a esta carrera debe tener un cierto perfil, ¿y cuál? Bueno, yo creo, o sea, ese es un punto de vista muy personal, ¿no? Yo creo que algo que debes de tener muy en cuenta a la hora de entrar a la carrera es que te guste resolver problemas, que te puedas tener un problema y clavarte en él. No me refiero a un problema en sí como un problema tal vez de la vida, ¿no? O sea, no que te aferres al problema hasta que no, sino un problema que simplemente, oye, los platos están aquí aventados, ¿cómo le hago para poder ordenarlos? Y que puedas resolver problemas así, te ayuda a pensar y a saber resolver problemas, yo creo que es lo que se necesita, no tanto la mayoría de mis compañeros, o sea, yo supongo que también en física pasa mucho, ¿no? En carreras así que llevan matemáticas, tienden a ser muy buenos matemáticos que llegan a la licenciatura, ¿no? Y vienen ya de que, ay, es que son muy buenos en matemáticas y todos son buenos en matemáticas. Y yo creo que no es necesario siempre, o sea, la mayoría lo son, pero yo creo que más que nada si te gusta, si te apasiona un problema, eso es lo que necesitas al final de cuentas. Por ejemplo, en la maestría es cuánto tiempo le vas a dedicar al problema. Le dedicas meses Sí. a un solo problema, ¿no? Son meses y yo creo que es eso, la perseverancia, que seas una persona que puede dedicar su tiempo a estar sentado y pensar. O sea, si puedes hacer eso, O ya estás sea, dentro, ¿no? a alguien digo, tal vez la palabra no es del todo correcta para esto, pero alguien que se obsesione con algo de forma positiva. Dicho Sí, de corto. forma positiva, sí, sí. Alguien que pueda dedicarle tiempo a un problema, que no tanto que seas buenísimo en matemáticas, a veces eso viene después, porque yo observé que, bueno, al menos me pasó en lo personal, que a veces no presentaba mucho interés en las matemáticas porque los maestros que llegaron a tocarme no me explicaban más allá de a veces lo que yo quería saber, ¿no? Y como que pierdes el interés. Entonces no es tanto eso, sino que tú también puedas aprender tú solo. Agarrar Sí. un libro y aprender solo. Para todos los que nos escuchan o nos van a escuchar en algún futuro, no importa qué carrera hacer, de qué carrera vas a hacer o eres o vas a estudiar, ser autodidacta es la mejor Sí, característica que puede tener, no un estudiante, una persona en la vida. Realmente sí. sí. Pues muy sabias las palabras que nos está diciendo Valentina, la verdad. Es algo que nada más los que ya pasaron por todo esto, pues saben y conocen, ¿no? Sí, así es. Pero muy bien, Valentina. ¿Cuánto tiempo le dedicaste en promedio a la carrera? O sea, más o menos en cada semestre. Por ejemplo, yo en su momento dije que de primero a tercero como unas 6 7 horas ya contando las clases, obviamente. Y fue aumentando. ¿Tú como cuánto? Digo, para que sepan lo difícil o fácil que puede ser la carrera. Bueno, yo en lo personal, de primero a cuarto semestre, que eran más que nada cosas como cálculo, o sea, eran estas materias, ¿no? De ver todo el cálculo y el álgebra, yo creo que me llevaba de, no sé,
de unas 3 a 6 horas Ya, diarias. ya contando materias Clases, y tareas y sí, todo. sí, ya contando las clases porque sí, yo creo que de unas 6 horas. Ok, ok. Si no, si no es que hasta más, ¿no? Sí, Porque a sí. veces llevabas muchas materias y todas eran todos los días, entonces, Sí, pues es que nada más con decir que lleves 4 horas diarias de clases o 5 horas diarias de clases y que le dediques dos a las tareas o a estudiar, ya son 7, ¿no? Entonces, sí, o sea, nada más para que vayan viendo, ¿no? Porque, pues sí, hay sí. algunas carreras que nada más van, no sé, 3 horas, los últimos semestres o algo así, o sea, más o menos. Entonces tú dices que de primero a cuarto, Sí, a cuarto eran como de 3 a 6 horas, 3 o 6 horas. diarias. Y también el fin de semana, yo creo que los fines de semana dedicaba un poquito menos, como 3 horas al día. Ok. Pero sí, era 3 horas el sábado, 3 horas el domingo. Y después de, ya el fin de semana, Después, perdón, ya después de cuarto. después de cuarto, yo creo que en quinto ya fueron más horas. Fueron yo creo que entre 5 y 9 horas al día, porque las materias ya eran más, ya era sentar, es que a veces, bueno, algo que pasa mucho, al menos en matemáticas, es que después de esos semestres no es tanto que te sientes y te pongas a escribir, o Sí, bueno, por ejemplo, en arquitectura que te sientes y pongas a hacer una maqueta, no, es incluso podrías estar sentado nada más haciendo nada, pero estás pensando, ¿no? sí, Es pensar en el problema. A veces te encargan un problema en todo el fin de semana por un problema. Bueno, ese problema a lo mejor no te queda sentado las 20 horas en el fin de semana, pero estás pensando en cómo vas a resolverlo, qué vas a utilizar, y es más que nada eso, ¿no? A mí en lo personal me pasaba que no tenía que estar sentada escribiendo, pero sí todo el tiempo estaba pensando, ¿no? En cómo voy a resolver eso. sí, 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 o sea, no sé, por ejemplo, los médicos, ¿no? Que los médicos tienen que leer mucho y pasan Sí, mucho tiempo, pues leyendo y escribiendo cosas y haciendo cosas. Y eso en algún momento, digo, sí, sí es muy difícil, ¿no? Exige de fuerza física y mental, pero esto es más mental que nada, ¿no? Porque estás así nomás sentado y como dice Valentina, tienes un problema ahí. De hecho, me acuerdo de la escena de Bob Esponja donde hace un chorro y nomás escribió sí. D. Es exactamente lo mismo, ¿no? Nomás tú estás pensando, pero o llenas hojas y no, esta no sirve, ¿no? Como escritor. Sí, sí, Pero, así es. ujú, bueno, Sí, pasa muy seguido, ¿no? Que tienes la idea, la escribes y te atoraste en la mitad del problema y dices, ah, no. Bueno, y vuelves a pensar, ¿no? Otra vez. entonces, de cuarto en adelante, dirías entre qué y qué horas. Yo creo que sería entre 4 y 9 horas al día. Y fines Yo de creo que semana. más o menos, fin de semana igual, era como Sí. que un tiempo ya más considerable, ¿no? Incluso pasabas a veces, no dormías, ¿no? Pero incluso, bueno, eso también tiene que ver con con cómo Tu quieres estilo. entregar las tareas, sí, Sí, con tu estilo. sí, sí. Hay quienes todavía. Yo de repente era uno de ellos que dejaba todo al último y Sí, un día sin dormir, otro día normal, un día sin dormir. sí, Pero exacto. sí, era Pero cada sí, difícil. es como el promedio, ¿no? Porque si lo dejas todo para el último, pues todos los días te desvelas, ¿no? En la mitad de la noche, pero en promedio le dedicas eso. Fíjense que ahorita Valentina, a pesar que es una carrera diferente, eh, más o menos dijo las mismas horas que yo dije. De hecho, sí se parecen mucho, tal vez de primero a cuarto son casi iguales. De hecho, Ujú. pues la conocí porque llevamos materias juntos. Sí. Eh, pero ya de cuarto en adelante, quinto, ya se desprenden completamente, pero siguen con el mismo grado de exigencia, ¿no? Muy bien. Aquí una pregunta ya más relajada. ¿Cómo crees o cómo era el ambiente ahí en la carrera? Bueno, en la carrera y en la facultad. En la facultad, como tú mencionaste en tu caso, ¿no? Es muy otaku, muy ñoño, el ambiente, pero creo que no es tan sí de la carrera, pero sí de la facultad, toda Sí, la facultad facultad. es así, o sea, las personas hablan de temas, tienden a ser interesantes, ¿no? Claro, pero sí muchos son, su manera de verse, como tú dijiste, también era diferente, es muy relajada,
muy así soy, así me he visto, ¿no? Y, y está muy padre porque como tú mencionabas también, no, la gente era como es, o sea, se viste relajada, se viste como quiere y la manera de hablar también pues, se relaciona mucho. Incluso hay personas que yo llegué a escuchar, ¿no? Que mencionaban que se sentían como raros en todos lados y cuando llegaron a la facultad es como que, ay, de aquí soy, ¿no? Se sentían muy a gusto, eran muy felices estando ahí. Y en lo personal, ya a la hora de mis compañeros, ¿no? Ya de la carrera, a mí me tocó, no sé si para todos sea igual, pero que es muy separados, muy individualistas, cada quien era como que lo suyo, siempre. O sea, a lo mejor había grupitos de personas que estudiaban, pero eran grupos pequeños siempre, porque a veces se ven grupos grandes, ¿no? Como de 8 o 9 personas, pero aquí eran 2 personas, 3 personas y siempre eran como que los grupitos. Siempre todo se dividió en grupitos. Sí, sí, sí. E incluso yo tenía mi grupito, ¿no? O sea, era un grupo chiquito y siempre los ves juntos, siempre los ves en las mismas clases, estudiando, haciendo las cosas, pero sí es competitivo, ¿no? A la hora del examen siempre es la competencia, sí hay una competencia considerable. Yo lo hice mejor, yo pensé más rápido, yo tengo una mejor idea que tú, más óptima, se hace más fácil siempre, ¿no? Sí, los maestros no se preocupaban tanto porque te copiaras, ¿no? Porque dices, nada, ellos No. solitos le hacen así, ¿no? Solos, sí, solos, o sea, es muy raro, pero sí, los maestros te dejaban en el examen, o sea, Ah, sí. los maestros se dan cuenta cuando te copias. Sí. El examen ya es escrito, ya no son alvéolos que tú seleccionas, el examen ya es un problema y tú escribes y la manera en la que se escribe cada problema es diferente. O sea, la manera que yo tengo de escribir es diferente a la que Norman escribe un Sí, sí, problema. sí. Ponnos el mismo y vamos a escribir bien diferente el problema. Sí. Y vas agarrando tu manera de escribir, ¿no? Y los maestros lo saben y te conocen y saben cuando estás mal. Sí, sí, fíjate que nada más alguien que haya estudiado física, matemáticas o alguien así de ciencias en general, va a saber de lo que hablamos, porque cada quien tiene su propio estilo, cómo lo Sí. acomoda, y a pesar de que sean los mismos caminos que tomamos en el problema, son diferentes, ¿no? Sí, exacto. Yo también decía que, bueno, al menos en física yo decía que las personas yo las sentía muy nobles. Eh, ¿Te parece semejante en matemáticas o no tanto? ¿O qué onda? En lo personal, a mí no me pareció así. O sea, a mí en los de matemáticas me parecían más, es que ya venían, ¿no? Por ejemplo, simplemente agarren un compañero que tengan que es el mejor de matemáticas, ¿no? Que siempre le han dicho que incluso a lo mejor va a concursos. No todos, pero muchos de ellos a veces tienden a ser como, ay, pues Elitistas, ¿no? sí, como, ay, yo no te voy a explicar, ¿cómo no vas a saber eso, no? Entonces, muchos en matemáticas son así, son muy, te hacen a un lado cuando no sabes ciertas cosas. Y en mis compañeros sí hubo muchos así, ¿no? Que hacían su grupo y como que no les agradaba cómo hablabas, y te hacían a un lado. Y había otros, sin embargo, también, ¿no? Que, no entiendes ese problema, ya te explico, mira, sí, haces esto. Pero dependía mucho de la persona, pero la mayoría eran personas que son como que muy buenas, entonces sí eran como que muy elitistas a la hora de seleccionar sus grupos de estudio, pero creo que a lo mejor también fue mi generación, ¿no? Sí, Porque, es que también está sesgado eso, ¿no? Porque pues no ujú, vivimos en tantas generaciones. sí, Pero muy bien. Aquí yo creo que ya vamos a entrar a una sección de la entrevista en donde es donde hay más dudas, ¿no? Hasta yo, de hecho. ¿Qué especializaciones existen en tu carrera en matemáticas? en lo largo de la carrera lo que yo vi es que había como tres. Más que nada, hay muchas ramas, ¿no? Aparte ahí, pero como que tres principales, que es lo que le llamas la matemática aplicada, que es donde vas y aplicas tus conocimientos, a lo mejor en una industria, a lo mejor en física, en otras cosas, ¿no? No estoy segura en todas las ramas que se divide esa, pero muchas veces tienden a ser como optimizar procesos, hacerlos más rápidos, más eficientes y mejores, ¿no?
Y la otra viene siendo la matemática pura, que es como lo que habíamos mencionado, ¿no? De la construcción de la matemática. Ya es pura demostración, teoremas, teoría. Y la otra parte es la matemática educativa, que ahí ya se basan en cómo enseñar la matemática. Y Ok, yo creo que ok. son esos tres los principales. Y ya esos tres pues se dividen en más, ¿no? Pero por esos tres lados te puedes ir y ya depende de tus gustos. Algo que muy bueno de la carrera es que tú puedes ir seleccionando materias optativas dependiendo de tus gustos. Si a ti te gusta a lo mejor la matemática educativa, te permite la carrera agarrar optativas de matemática educativa y poder salir y saber un poquito más que todos los demás de matemática educativa. O a lo mejor si te gusta la matemática pura, pues ya también te vas por muchas materias, ¿no?, puras que ya te pueden llevar a también pues tener mejores resultados a la hora de querer ingresar, ¿no? Porque a veces también pasa aquí como tú mencionabas que sabes saliendo mucho de todo, o sea, muy Ah, poquito de sí. todo, agarras cositas y ya cuando sales es como que, ah, bueno, ¿y ahora qué hago con esto que yo sé? Y ya es como que, bueno, pues si te vas orientando desde el principio, pues te es más fácil a lo mejor presentar el examen y que tu entrevista para entrar a la maestría y esas cosas. Háblanos un poquito porque tal vez muchas personas sí hemos escuchado que la licenciatura en matemáticas se puede enfocar, bueno, en cosas de matemáticas puras, como acabas de decir. Es difícil, ¿no? Es difícil venderla porque es difícil saber qué es la matemática pura. Yo no sé qué es Sí, la matemática pura. Y educativa, pues bueno, nos imaginamos de volada maestros. No sé qué tan sí. bien o mal esté, pero tenemos una idea. Pero la optimización, si es cierto, es cómo se hace mejor o más rápido o más o con menos costo algo, pero dinos ejemplos específicos, como qué. Por ejemplo, a la hora de hablar de optimización, yo escuché mucho que hablan sobre, por ejemplo, tengo un producto en una fábrica y yo lo quiero transportar a diferentes lugares y yo quiero gastar poquita gasolina, ¿no? Porque pues, no voy a querer gastar que se vaya por el camino más largo, quiero que se vaya por el más corto y que pase por más lugares a los que voy a ir a dejar. Pensemos a lo mejor el que va y transporta la coca a las tienditas. Ah, bueno, imagínate, se podría ir primero a una que está bien lejos, a 20 kilómetros, y luego va a pasar a otra que está a 50 kilómetros. Pues ya se gastó mucha gasolina, ya se gastó mucho recurso, el camión pues empeora, ¿no? Se deteriora y pues tienes que pagar más horas a los trabajadores y pues no es lo que se busca, ¿no? Son las mejores rutas, más eficientes, de menor costo y esto lo hacen en optimización, hacen estas cosas en matemática pura, lo que yo he visto, porque no me fui mucho para allá, pero sí, más que nada tus tesis se basan en resolver, pues, descubrir teoremas, poder descubrirlos para entender un poco más y más allá. No es un problema, pero algo que sí hay que saber de la matemática pura es que tu círculo cada vez se hace más pequeño. O sea, si de por sí vemos el círculo de matemáticas no es chiquito, no es enorme, ¿no? Sí, sí, Como sí. muchas carreras es pequeño. Y luego cuando te vas a matemática pura, pues se hace más pequeño. Digo, porque de 40 alumnos que tienes en un salón, dos quieren estudiar matemática pura. Y de esos dos, uno lo hace a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se hace chiquito y se va especializando más en algo puro y cada vez es más chiquito. Entonces ya puede llegar un punto en el que nada más tú vas a saber de qué estás hablando, ¿no? Porque ya tu círculo es muy pequeño. Pero sí es más que nada en la demostración de teoremas, en descubrir más matemáticas. Y matemática educativa, sí se puede pensar en profesores y muchos que son de matemática educativa, pues son profesores, ¿no? Porque es como su sala de experimentos, ¿no? Sí. En poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que si hago este método, puedo hacer que los alumnos tengan más interés y les guste más este procedimiento de este tema, ¿no? A la hora de hacer cálculo integral, por ejemplo. A lo mejor si yo les explico de esta manera, el alumno lo va a absorber mejor el tema y lo va a poder, o sea, ya no nada más lo hace como una
Sí, como una fórmula, ¿no? Ajá. Sino que lo absorbe, lo comprende y lo puede explicar y lo puede reproducir en otras cosas. Entonces está muy padre porque no nada más es para ser maestro, sino que puedes entender un poco más de cómo las personas hacemos matemáticas y cómo podemos aprenderlas y mejorar el procedimiento de enseñanza. Sí, cómo funciona, ¿no? Sí, 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 la Sí. enseñanza. Algo que seguramente todos nos vemos identificados, o al menos yo, bueno, nosotros que ya estamos un poquito más grandes que la audiencia que se supone que es de prepa, pero imagínense, no sé si se acuerdan los de prepa en algún momento, o los de facultad, pero los de prepa que le pidieron ayuda a sus papás para saber dividir, ¿no? Entonces muchas veces nuestros papás tienen otros métodos de saber dividir y multiplicar y ese tipo de cosas. Tal vez por ahí fue una mano negra de un matemático que dijo, mira, así van a emprender un poquito más qué significa la división, ¿no? Que realmente sea, Sí. pues, separar las cosas y repartirlas. Ujú. Y a nosotros nos va a tocar con los más chicos y bueno, eso va a pasar eventualmente. Y esto es un ejemplo de esto. Y también digo, como comentario que hablamos de la optimización, tal vez algunos están pensando, pero ¿para qué Don Pancho quiere saber cómo va a repartir su pan? Pues si ya se la sabe, ¿no? Bueno, tal vez si piensas a escala un poquito chica, pues si va a hacer dos, tres pedidos, tal vez no es tan importante, ¿no? Pero, ¿qué tal si estamos hablando de empresas como DHL o Estafeta o todo este tipo de empresas que están muy establecidas y que tienen pues muchísimos entregas? Hablar de que le reduces un décimo de gasolina, estás hablando que le estás reduciendo millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, y esa es una de las ocasiones, o sea, es uno de los ejemplos que se puede dar de optimización desde el punto de vista de licenciado en matemáticas. Pero hay muchísimas más, hay muchísimas más. Ese es como que el ejemplo más típico, ¿no? De las Sí, rutas. de hecho, yo el que he escuchado mucho es el de transporte, por ejemplo, a la hora de ver los tiempos en los que las personas esperan su camión, digo, a todos nos ha pasado, ¿no? Que te quedas ahí 20, 30 minutos y luego de repente pasan cuatro Dos o camiones tres, sí, juntos cuatro. y te da coraje, ¿no? Porque van solos, te quedaste esperando y a veces ni se paran. Y algo, o sea, ya hay una manera de poder establecer cuánto tiempo deben estar en cada parada, cuál es la ruta mejor por la que ellos deben de pasar. Sin embargo, pues es difícil implementarlas a la hora, ¿no? Porque estamos hablando de que somos personas. Entonces, si a una persona le cambias la ruta de transporte, pues no le va a parecer muy Sí, bien, claro. ¿no? O sea, no es muy cómodo y estamos hablando de muchísimas personas. Entonces, esto también se implementa ahí, también en los aviones, ¿no? Los mejores Ah, transportes. sí. Ya ves que a veces vas en un avión y este hace escala. Bueno, esa escala no es porque ellos dicen, ay, déjame hago escala aquí, a ver qué se siente. O sea, no, o sea, hay algo muy atrás, ¿no? De por qué Sí. se hace escala en ese lugar y por qué por esa cantidad de tiempo. Inclusive, y esto se podría también aplicar a optimización de los semáforos, no sé, por ejemplo, prenderlos y apagarlos en un tiempo muy específico y diferente. Si un matemático hace un programita para eficientar todo el tráfico, digo, o sea, eso es algo maravilloso, ¿no? Pero véndeselo a un político que no sabe nada de matemáticas, pues es muy difícil. Sí, claro. Entonces, pues se necesitan matemáticos que sean extrovertidos, introvertidos y de todos, pero hay que saber llegar, ¿no? Hay que saber venderse. Sí. Pero hay mil y un aplicaciones, ¿no? Esto de los semáforos, imagínense en ciudades como Nueva York o Los Ujú. Ángeles o aquí mismo en Monterrey, la Ciudad de México, pero bueno, debe de haber ya alguna ciudad en la cual se haya aplicado algo por el estilo. De hecho, creo que si una vista así periférica de Barcelona, las calles son muy homogéneas, pero no tiene nada que ver con el tráfico, eso es más de arquitectura. Sí. Pero salud por esa parte. Pero por ahí va, sí. Muy bien, muy bien. Ya hablamos de las especializaciones, básicamente son tres. Y aquí la siguiente pregunta es muy obvia y va a sonar medio rara, pero ¿la licenciatura en matemáticas va a existir en el futuro? A esto me refiero con el desarrollo o toda la evolución de la computación, lo que es
inteligencia artificial, machine learning y todo ese tipo de cosas. Que no sé, imagínense, digo, para ponerlos más o menos en contexto, en algún momento ya, no sé, el humano no va a hacer operaciones, ¿no? Operaciones al cuerpo humano, ya van a ser máquinas, porque ya tienen, o sea, ya van a tener la capacidad de poder decidir qué tanto cortar, y tienen muchísimo más pulso que nosotros, obviamente, aún y hablando del mejor cirujano. Muchas veces, como quiera se van a necesitar cirujanos, no digo que se van a extinguir, porque se requiere pensar también, pero sí se va a aligerar un poco la carga, ¿no? Para todo este tipo de cosas, o por ejemplo albañiles, ¿no? Va a haber algún momento donde ya una máquina sea tan eficiente el proceso del movimiento de una máquina que ya lo va a hacer, ¿no? Entonces, no nos vayamos tan lejos, todos hemos visto videos en Facebook, en YouTube, en donde es una impresora de casas, ¿no? O sea, es una impresora que realmente usa cemento para producir la casa. Y ahí ya le diste en la torre a todos los albañiles, no tanto a los arquitectos, pero sí a los albañiles. O antes, no sé, ahorita que existe Google, ¿no? O Alexa de Amazon, que les puedes dictar y empiezan a escribir, ¿no? Se ve cómo se va escribiendo. Y antes había un oficio en el cual las personas le dictaban a otra persona, las oficinistas, y no me acuerdo cómo se llama el puesto, pero eran así personas que nada más les dictaban y tecleaban. Ya ahorita ya está Alexa y ya de volada. Entonces, a eso me refiero con si va a existir en el futuro. Dinos lo obvio, ¿vale? ¿Va a existir matemáticas en el futuro? Yo creo que tiene que, ¿no? O sea, es algo que tiene que perdurar, no nada más como carrera, sino como una enseñanza que se le hace a todos. Digo, es muy fácil darle una calculadora a un niño y decirle, ten, multiplica. Dime cuánto es. Digo, uno de adulto lo hace y se le olvidan las multiplicaciones, Sí, ¿no? sí, sí. Pero esa habilidad que adquieres al saber multiplicar y saber qué es lo que está pasando, eso te ayuda enormemente en tu desarrollo como ser humano, ¿no? Uno piensa, ay, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué, para qué quiero saber hacer esas cosas? Pero es importante. Y si no fuera importante, pues simplemente preguntémonos, ¿no? Porque tenemos en kinder matemáticas, tenemos en primaria matemáticas, secundaria matemáticas. Todo el tiempo están las matemáticas porque son importantes para el desarrollo, para tu manera de pensar, ¿no? Y la carrera tiene que existir hasta cierto punto porque alguien le tiene que enseñar a las máquinas a hacer las cosas. Y eso tienen que ser programas, tienen que ser algoritmos, y estas cosas las hacen, no nada más es propio de matemáticos, ¿no? Pero sí es esa idea de enseñarle a pensar. Y para enseñarle a pensar a la máquina, tú tienes que saber hacerlo. Entonces no le puedes enseñar a una máquina a sumar si tú no sabes sumar. Claro, claro. Entonces sí, debe de existir, ¿no? También he escuchado que estructuralmente en el cerebro crea cambios el conocimiento de matemáticos. O sea, de hecho, yo tengo ya algunos alumnos de ingeniería en software y me dicen, ¿para qué vemos tanto cálculo? Estamos viendo cálculo vectorial, ¿para qué vemos tanto? Y digo, no, es que las matemáticas, aprenderlas y hacer todos estos ejercicios como que estructura tu cerebro de otra manera y pues te ayuda, como dice Valentina, a resolver problemas de la vida real, ¿no? Sí, así es muy, muy importante, ¿no? Poder resolver estos problemas y poder, no es algo que se nos ocurrió, sino es algo que hemos traído por muchísimos años, ¿no? Y enseñar a pensar a los seres humanos y hacer estructuras, esas conexiones, ¿no? Que no se harían fácilmente con otras materias, con otras asignaturas, no porque no sean importantes, sino porque no se hacen, ¿no? Aprender a leer hace algo en tu cerebro, sí, pero no va a ser lo mismo que aprender a multiplicar, aprender a sumar Sí. y luego ya después me aprender a integrar, hacer cosas con Demás. álgebra, ¿no? O sea, muchas más cosas. Sí, de hecho por algo lo dicen el lenguaje universal, ¿no? O sea, te puedes Sí, comunicar por esta forma. en donde sea. Sí. Entonces, todo lo que requiera pensar va a seguir existiendo en algún futuro. Sí, Todo lo que monótono, todos los, no sé, operadores que
viene una línea de producción de vasos y de aquí lo agarran y lo ponen en esta línea que viene en sentido contrario, ya murieron. O sea, hay que adaptarnos al cambio, pero todo lo que signifique pensar, nos vamos a salvar. Sí, así es. Muy bien, entonces para que sea un punto importante, porque yo creo que no falta tanto, yo creo que en unos 30, 40 años, yo Sí. tuve un celular de esos de tapita y cuando estaba chiquito, imagínate, no pasó tanto, 8 años, 10 años. Entonces, Es, viene muy duro, ¿no? El cambio viene bastante y sí, o sea, las máquinas nos están reemplazando, pero pues hay que ser un poquito más, nosotros las creamos, ¿no? Nosotros como seres humanos las creamos, entonces hay que adaptarnos al cambio, pero también seguir aprendiendo y seguir haciendo las cosas pues como se hacen con la antigüedad, ¿no? O sea, no dame la calculadora para aprender a sumar, sino yo aprendo a sumar y aparte te aprendo a usar la calculadora. sí, no sernos dependientes, ¿no? De la Sí, tecnología. exacto. Entonces, que eso sea algo muy importante para todos ustedes. No les digo, sí impulso la licenciatura en matemáticas, pero escojan una carrera que les enseñe a pensar y que no es algo monótono, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Muy bien, la siguiente dice, bueno, esta también es importante y yo creo que a muchos que van a estudiar esto o que quieren estudiar esto pasa por su mente. ¿De qué pueden trabajar como egresados? Yo creo que Perdón, como, habla sí, de posgrados, habla también, digo, es dominio público cuánto ganan en posgrado y habla un poco sobre, no sé, empresas o emprendedores o lo que tú quieras, pero en general. yo lo que he observado es que a la hora de hacer esto, te puedes ir por lo que sería lo mejor para ti, ¿no? Que es seguir educándote y esto sería una maestría. Y como maestría, pues tú habías comentado, ¿no? Ya hay, a lo menos en ciencias, hay, el Estado te puede dar dinero y tú pues vives un poquito de él, ¿no? Mientras haces la maestría. Pero ya eso sería algo muy bueno para que tú vayas aprendiendo más. Pero también he escuchado otros que trabajan como consultores que Mm, una vez que aprenden ciertas cosas de estadística y a lo mejor optimización, y son buenos también para hablar porque es importante saber venderte y sí. es algo que no te enseñan en la carrera, lamentablemente, saber venderte no te lo enseñan y muchos en la facultad tienden a ser un poco introvertidos, ¿no? Es muy raro aquel que de repente habla y te vende una idea y te dice, ah, sí, yo quiero eso, ¿no? Es muy raro. Entonces, saber venderte es muy importante, pero ir a un lugar y ser consultor en, por ejemplo, esto que tú mencionabas, tú puedes ir con alguien del dominio público y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo puedo mejorarte el tráfico y tengo este algoritmo para darle a los semáforos y que este tráfico pues, sea fluido, ¿no? Que se prenda este semáforo y luego se prenda este de acá Sí. y vaya fluido, ¿no? No que de repente se ponga en rojo cuando acabas de avanzar y ahí te amontones, ¿no? También ir a una empresa y decirle, ¿sabes qué? Yo te puedo vender un algoritmo que pueda hacer que tu producción sea a menor costo y tengas menos merma, es decir, menos producto que no te sirve. Y estas cosas son muy importantes, ¿no? Son muy buenas, pero tienes que saber venderte. Claro. Imagínate decirle a un empresario, oye, te voy a hacer ahorrar 1 millón de pesos cada año. Ah, te pone atención porque te pone atención, Sí, ¿no? claro. Entonces, en todas las carreras hay que ser extrovertidos y muchas veces por querer ser auténticos y no, yo así traigo el cabello y no, yo así, lo que tú quieras, ya egresado, ya dices, "Chin", o sea, ya sé por qué, ¿no? Ya sé por qué pasa eso. Sí. Digo, en Sí, el a mejor de los veces, casos. sí. Ujú. No, porque a veces tú puedes ser el mejor, ¿no? En tanto, a lo mejor saliste el mejor de la carrera, mejores calificaciones, pero si tú no te sabes vender, te van a ganar igual. Porque aquí, incluso para entrar a una maestría, lo que más importa es la entrevista que tienes con el comité. Y Sí, si tú no sabes venderte, te puede ganar alguien que haya sacado menos calificaciones que tú. ¿Por qué? Porque se sabe vender sí, si no los porque sabe decir, sí, convences. yo le voy a echar ganas y yo voy a hacer esto y sí, y tú, no, pues sí, pues sí, más o menos, ya perdiste, ¿no? Sí. Entonces, venderte es importante, pero sí he observado que también muchos hacen análisis de datos. Ah, sí. Creo que conocí a algunos compañeros que entraron como al gobierno
y les daban un montón de datos de lo que tenían y INEGI, estos ¿no? a Creo que la... sí he Sí, escuchado. creo que en el INEGI trabajaban y sacaban como que las edades promedio, que habían ciertas cosas o los habitantes promedios en ciertos lugares. Entonces es importante saber analizar estos datos y saber, te doy una gráfica y que me la puedas leer, ¿no? ¿Qué Sí. quiere decir la gráfica? Porque pues, muchos te pueden hacer una gráfica, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que está ahí? De hecho, yo recuerdo haber leído un artículo que decía que no me acuerdo en qué país, pero que pudieron saber información, o sea, vieron cuál era la estatura de las personas en este país, ¿no? Y casi siempre las estaturas es una curva normal, ¿no? Quiere decir que hay poquitos muy chaparros, hay muchos de promedio y hay poquitos altos. Altos y chaparros según sea el país, ¿no? Pero a lo que voy es que vieron que esa gráfica casi todos cabían en el promedio. Y hubo un tiempo que había mucho índice de cáncer. Entonces asociaron esta gráfica de altura con problemas genéticos porque se reproducían entre sí. Entonces esto provocaba pues mutaciones en el genoma haciendo pues tumores, ¿no? Entonces era interesante cómo supieron que se reproducían entre los mismos del país y repercutió en cáncer, ¿no? Sí, así es. Y es impresionante cómo salen estas ideas, ¿no? Porque te quedas pensando y dices, oye, ¿y tendrá que ver con que sean de las mismas estaturas o que sea similar? Y pues resulta que sí, ¿no? Que hay una congruencia ahí en los datos y es impresionante cómo se van resolviendo estos problemas y viendo similitudes, ¿no? Es muy chido. Sí, 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 no, extremadamente. Los datos son una maravilla y se supone que esta era, yo he escuchado así de noticias, es la era de los datos, ¿no? Ya tenemos relojes que nos miden el ritmo cardíaco y nos pueden medir la glucosa y de todo, ¿no? Tenemos Sí. datos para aventar al cielo. Ya vimos en qué se puede trabajar. Bueno, y específicamente tú en qué trabajas o en qué estás haciendo como egresado. Ya nos dijiste que la maestría. Eh, Háblanos un poquito de o sea, cuántas personas de cuántas, 10 de cada cuánto se van a maestrías. Y como yo les dije, pagan más o menos el Estado como unos 12. Digo, para que sepan, digo, a veces dicen, a ver, soy egresado, ¿trabajo o sigo estudiando? Ah, bueno, si sigo estudiando son 2 y acá 10. Entonces ya ahí tienes que ver, ¿no? Porque también acá no ganas experiencia, acá sí tienes que verlo, ¿no? Pero es muy común entonces, digo, ya que nos hablaste de que estás estudiando maestría, ¿es muy común que estudien maestría? La verdad, lo que yo observé en mis compañeros, no todos se fueron por el lado de estudiar maestría. Muchos incluso no conocen los programas, como tú dices, es muy importante conocerlos, ¿no? Ah, Porque a claro. veces entraban a servicio y decían, ah, chis, ¿a poco hay programas que te pagan por estar estudiando? Sí, sí hay programas y está excelente, ¿no? Y qué bueno que estás estudiando ciencias porque es aún más sencillo que el gobierno apoye las ciencias. Entonces, yo ahorita me encuentro haciendo una maestría, se llama Maestría en Ciencias con orientación en Matemáticas, es igual de la UANL y pues está muy padre, te pagan un salario, y qué mejor, ¿no? Bueno, al menos en lo personal, yo Claro. quiero seguir estudiando y que me siga manteniendo el Estado, ¿no? Que devuelvan los Muchos dicen, impuestos. sí, muchos dicen como que no, es que pagan muy poquito. Bueno, poquito yo siempre digo, pues, ¿qué quieres? O sea, las mejores oportunidades a veces te las va a dar mientras tengas maestría, doctorado. No es una garantía, digo, obviamente hay muchos casos en los que una persona que no tiene estos estudios le va económicamente mejor que a ti, pero tú qué quieres, ¿no? Yo quiero ser profesora, yo quiero seguir investigando sobre lo que a mí me gusta de las matemáticas, entonces yo siento que voy bien, ¿no? Y siempre es que salgas, debes de preguntarte, bueno, ese trabajo me paga más que lo que me va a pagar mi maestría, pues a veces es mejor seguir estudiando.
Yo ahorita me encuentro haciendo también análisis de datos. Estoy analizando los datos de la pandemia que está ocurriendo ahorita en México, de los datos COVID. Y pues ahí vamos, ¿no? Ajustando las cosas y me gusta mucho ahorita lo que estoy haciendo, ya que, pues a pesar de que no voy a resolver un gran problema, ¿no? Porque ahorita pues, es muy difícil resolverlo, casi siempre cuando tienes datos de una epidemia y las personas infectadas y esta curva que nos enseñan, ¿no? Todos los días en el gobierno, de cómo van yendo los infectados, a veces es muy difícil analizarla en tiempo real. A veces la puedes analizar ya cuando pasaron muchísimos años, como la epidemia esta de la peste negra, ¿no? Que ahorita la analizamos muy bien, pero en ese entonces Sí. no sabíamos ni por qué estaba pasando las cosas, ¿no? Entonces, pero ahorita en lo que estoy haciendo es analizarlo un poco y ver qué métodos se pueden utilizar para ajustar la curva de infectados y así poder decir, oye, ¿sabes qué? Mañana, según mi ajuste de curva, va a haber 3,000 infectados. Ah, bueno, si va a haber 3,000 infectados, entonces yo debo de estar preparado, ¿no? Sí. Debo estar preparado para esos 3,000 infectados, voy a preparar mis hospitales, voy a preparar mis medicamentos para poder recibir a que de esos 3,000 infectados, a lo mejor 1,000 infectados van a venir al hospital a hacerse un análisis, a ver cómo están. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque los hospitales no se te van a llenar y saber qué hospital debes de ir si estás infectado y cuántas personas en promedio vas a recibir diariamente, ¿no? Sí. Sí, así como en la tele pronostican el tiempo, bueno, aquí en este caso pronosticamos qué puede pasar en cualquier actividad, ¿no? Siempre y cuando haya datos. Y muy interesante esto de Valentina. Y aquellos que se van a dedicar en la ciencia, digo, para que no se me depriman en algún momento, siempre vamos a empezar con mucho entusiasmo y hay que seguir con él, pero hay que estar conscientes que nosotros vamos a atacar un granito de arena, pero si hay muchas personas atacando un granito de arena, vamos a limpiar la playa, ¿no? Entonces, Sí. el punto es hacer todo lo que podemos, enfocarnos a un problema y hacer ahí equipo. Sí, así es. Muy bien, entonces ya nos hablaste de en qué estás haciendo tú, tus amigos. ¿Tú crees que la carrera te ayude a emprender? Yo creo que el conocimiento, ¿no? De lo que, como tú dices, en física sales sabiendo muchas cositas y te ayuda a emprender, ¿no? Porque pues puedes venderlo. Y en matemáticas así sales sabiendo muchas cositas y puedes venderlo y puedes ir, como habíamos mencionado, a una empresa y decir, yo tengo un algoritmo que te va a mejorar todo lo que tú tienes y se lo vas a vender. Pero la carrera no te enseña a vender. O sea, lamentablemente no nos están enseñando a poder vender nuestro conocimiento, ni siquiera nos enseñan a vender, por ejemplo, una asesoría. Sí, Entonces, a veces es como que, oye, yo no te voy a pagar 50 pesos por una asesoría, pero el tiempo que a ti te tomó aprender sí, sí. lo que sabes y lo que les vas a enseñar a los demás es mucho. Entonces, que sepas cuánto vale una asesoría, que sepas cuánto vale tu tiempo, no solamente el de ahorita, sino el que ya invertiste antes, porque a lo mejor a esa persona en 5 minutos le haces su tarea, pero ¿cuánto tiempo te llevó poder hacerlo en 5 minutos? Ándale, Eso es exacto. importante. Entonces, te ayuda a emprender, sí, pero lo que no te enseña la carrera es a venderte. Puedes emprender en muchas cosas, como mencionamos, ¿no? Puedes vender incluso en hacer tu empresa de asesorías y ser consultor también de empresas para decirle, oye, ¿sabes qué? Así como estás haciendo el trabajo, no te conviene. Yo te voy a decir una mejor manera de poder hacer las cosas más rápidas y haces, a lo mejor juntas amigos, el que sabe vender, el que sabe matemáticas y el que sabe un poco de la ingeniería, los juntas y Ya quedó, ¿verdad? hacen su equipo, pero pues es lo mejor, ¿no? Hacer un equipo de personas que conozcas o que no conozcas, pero que conozcan, que tengan tu mismo objetivo y venderte. Y sí, sí se puede vender la carrera, pero no te van a enseñar, te tienes que enseñar tú solo a poder hablar al público, a poder hablar con los demás y pues poder dar tu idea y pensar que tu idea es la mejor y que los vas a convencer, ¿no? Es lo mejor que puedes tener.
Tal vez sería una buena propuesta esa, ir a las universidades con físicos, matemáticos, biólogos, todo ese tipo de personas que son más introvertidas y más ciencia, 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 libros, y Sí. proponerles eso. Lo voy a anotar. Sí, porque es que los emprendedores lo que buscan son personas más inteligentes que ellos, Sí, claro. que les digan por dónde hacer las cosas. Oye, yo tengo el capital, yo tengo la idea, pero no sé cómo se hace eso. Y no Yo el quiero hacer una, como conocimiento, tú sí. dices, no, la máquina esta. Yo puedo comprar una máquina que haga una casa, sí, pero ¿y luego cómo la programo? ¿Y si se Ándale. me descompone? ¿Y qué material debo de usar? ¿Y cómo sería mejor? Ah, bueno, voy a contratar a ellos que saben más que yo, porque esos son, no saben más que tú en esas cosas, y voy a hacer que me digan cómo lo podemos hacer. Muy bien, completamente de acuerdo. Hay que echarnos ahí cursillos durante la carrera de ese tipo de cosas, todos, no nada más. Digo, tal vez las Sí, personas que estudian comunicación y ahí sí les enseñan, pero... Y a los que están escuchando, y a los que están estudiando comunicación y están escuchando este video, pues vayan a las carreras y agárrense uno inteligente y pónganlo a hacer lana, sí, ¿no? hagan su empresa. Esa es otra buena idea, ¿no? Y ya por Sí. último, ¿volverías a estudiar tu carrera? ¿La recomiendas? Yo sí la recomiendo, pero sin embargo sí debes de tener esta idea de dedicarle el tiempo a resolver problemas. Yo, la verdad, o sea, desde un punto de vista muy personal, como tú dijiste, uno puede venir aquí ya cuando ya pasó por la carrera y decir, "Ah, bueno, ya salí, todo salió bien". A mí me costó porque tienes que ser a veces muy egoísta, ¿no? Porque uno dice fácil, ay, pues le dedico 9 horas al día, pero a veces tus papás, tus primos, tus amigos van a hacer una fiesta y tú quieres ir a esa fiesta y no puedes, pero tú mismo te estás diciendo a ti, no, no sabes que no voy a ir porque yo tengo que acabar mis cosas. Sí, Entonces tienes que a veces hacer un poco de lado tu vida personal para, como en todas las carreras, ¿no? sí, Supongo, siempre haces de lado un poco tu vida personal para poder enfocarte en lo que quieres, pero si tienes esa perseverancia, digo, no tienes que acabar rápido. La universidad siempre te da la oportunidad, afortunadamente, ¿no? De que la puedas hacer, creo que son 10 años los que no sé, son más. validados tus créditos y te da 6 oportunidades en cada materia. Entonces, yo creo que es importante, es un año y medio en el que puedes enfocarte en una sola materia y decir, ¿sabes qué? Hay gente muy testaruda, digo, me llegó a pasar conocer gente que le costaba mucho trabajo, muchísimo trabajo aprender y entender, pero se dedicó tanto que una vez que entendió el modo, ya de repente fue para arriba, ¿no? O sea, empezó muy mal, dejaba sextas, batallaba, pero lo quería hacer y lo quería y lo logró. O sea, entonces Sí, es mucha perseverancia. Yo en lo personal lo volvería a hacer porque pues me gusta esta idea de no tener a veces que hacer cosas con las manos, ¿no? Sino que a veces estás sentado, incluso puedes estar viendo la tele y de repente viene a ti tu idea del subconsciente, ¿no? Y, ah, por ahí va, te vas y te sientas. Ah, no era. Bueno, me voy otra vez. otra vez a ver la tele. Y otra vez, sí. Sí, sí, muchas veces digo, qué bueno que a todos los que, pues sí, que qué bueno que así lo pienses y pues bueno, la verdad es que es una gran carrera. Espero que este video ayude a personas y que haya más matemáticos extrovertidos e Sí. introvertidos, claro, Que se vendan. pero solo vean lo importante, ¿no? Hablo por mí, yo tal vez era muy... trataba de ser auténtico y no hacía ciertas cosas. No, yo no hago eso, no, yo no vendo, no, yo no, pero es necesario, ¿no? Y aquí me ves Sí, 4 años después con un canal sí, de exacto. una cámara. Pues venderse, ¿no? Muy bien. Sí. Conclusión, piensen en matemáticas, hay que saber venderse y pues bueno, cualquier duda igualmente en el chat. No sé si Sí. tengas algo, bueno, mm, si tengas redes sociales donde te gustaría o que estés vendiendo algo, digo, para devolverte un poco.
Y yo digo que si te paso mis redes sociales, también tengo una página de asesorías, ¿no? Por Muy ahí bien. a veces llegan. Y pues qué bueno, ¿no? Ahorita nada más estamos en línea y pues igual, o sea, pues a la hora que sea, pero es en línea. Y pues a muchos no les gusta, ¿no? La idea de que sea en línea porque es lo que no quieren. Tienen a sus maestros en línea que no les entienden, pero pues ahorita sí está más difícil, ¿no? Salir, exponerse, esas Ahora, no cosas. crean que una asesoría es como una clase, no, 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 es un poco No, más especializado y utilizamos, no sé, herramientas como este tipo en donde tú sí, escribes aquí, uy, tú escribes aquí y se ve allá. Entonces, o sea, yo les digo a mis alumnos que creo que está mejor las clases virtuales porque, pues para empezar, el pizarrón infinito, ¿no? Nomás estás así sí, escribiendo, puedes copiar y pegar, las personas tienen tu video, si no le entienden lo vuelven a ver. A mí me parece genial. El aspecto social es muy importante, pero las asesorías no son para aspectos sociales. Entonces, sí. ¿cuáles son tus redes? Digo, si las tienes a la mano, dilas para que te puedan ir a ver. Es que mis redes se llama, no me acuerdo, Ok. no me acuerdo de cómo, o sea, cómo pronunciarlo, pero te las paso para ver si Las se ponemos en la puede descripción. Chequenlo en la agregar en la descripción. descripción. Sí, Y cualquier cosa, pues ahí estamos, ella o yo, aquí en los comentarios y ella en su página. Y pues bueno, cuídense mucho, fue un gusto, muchas gracias Valentina, en serio, muchas gracias, no es tan fácil conseguir un matemático, una no, gracias matemática. Norma por invitarme. Muy bien, cuídense mucho, me dio mucho gusto verte y pues bueno, hasta luego, hasta la próxima. Igualmente, nos vemos.